La mano de mi madre aterrizó en la mejilla de Beatriz con un sonido seco que resonó en toda la casa. Como un trueno en el silencio de aquella tarde de verano en Santander. Yo tenía apenas 10 años. Escondida detrás de la puerta del salón. Y vi cómo la cabeza de mi tía se ladeó violentamente. El cabello idéntico al de mi madre, porque eran gemelas, cayendo como una cortina rota. «Fuera de mi casa. Pervertida», gritó mi madre. La voz quebrada por una furia que nunca le había conocido. Beatriz no lloró. Solo se tocó la mejilla enrojecida. Me miró un instante con ojos que guardaban un océano de dolor contenido. Y salió sin decir palabra. La puerta se cerró tras ella con la misma suavidad con la que había vivido siempre, sin estruendo. Sin drama aparente. Pero yo sentí que algo se rompía para siempre. Aquella escena me persiguió durante años. En Santander, donde el viento del Cantábrico azota las fachadas nobles del Sardinero y las calles empedradas del centro antiguo. Las familias como la nuestra se enorgullecían de su discreción. De su aparente solidez. Mi madre, Carolina, y su gemela Beatriz habían crecido juntas en una casa frente al mar. Hijas de un pescador viudo que las educó con mano firme y valores católicos inquebrantables. Eran idénticas, los mismos ojos verdes. La misma sonrisa tímida. El mismo gesto de apartarse el pelo detrás de la oreja. La gente las confundía constantemente. Pero debajo de esa similitud física habitaban dos almas que, con el tiempo, divergieron como dos barcos en la niebla. Yo era la hija de Carolina. Mi padre había muerto joven. En un accidente en el puerto. Y desde entonces mi madre se convirtió en un baluarte de tradición. Iba a misa todos los domingos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Organizaba las comidas familiares con precisión militar. Y repetía que la familia era lo único sagrado en un mundo que se desmoronaba. Beatriz, en cambio, había empezado a trabajar en una galería de arte del Centro Botín cuando aún era un proyecto. Rodeada de gente que hablaba de libertad. De expresión. De amor sin moldes. Allí conoció a Laura. Una restauradora madrileña de mirada franca y risa fácil. Se enamoraron en silencio. Como quien descubre un secreto demasiado grande para compartirlo de inmediato. El día de la bofetada. Beatriz había venido a casa para contárselo a su hermana. Carolina. Necesito que lo sepas. Laura y yo estamos juntas. Es amor. De verdad. Mi madre palideció. Recuerdo sus manos temblando mientras sostenía la taza de café. ¿Amor? Eso es pecado. Beatriz. Es enfermedad. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá mamá desde el cielo? La discusión subió de tono. Beatriz intentó explicar que no elegía a quién amar. Que era algo que llevaba dentro desde siempre. Carolina. Criada en la España de posguerra. En la Cantabria conservadora donde las apariencias lo eran todo. No pudo soportarlo. El cachetazo fue su forma de negar la realidad. De proteger lo que creía su mundo perfecto. Después de aquello, Beatriz desapareció de nuestras vidas. Mi madre prohibió mencionarla. En las cenas familiares. Si alguien preguntaba por la otra gemela. Carolina cambiaba de tema con una sonrisa tensa. Yo crecí con un vacío que no sabía nombrar. Preguntaba a veces. En voz baja, ¿por qué no viene tía Beatriz? Y mi madre respondía invariablemente, porque eligió un camino equivocado. Hija.
Y Dios castiga esas cosas. Pero en sus ojos veía algo más, miedo. Quizá culpa. Un dolor que no admitía. Los años pasaron. Santander cambió, el centro Botín se inauguró. El paseo de Pereda se llenó de turistas. Las playas del Sardinero se volvieron más cosmopolitas. España entera cambió. En 2005. Cuando se aprobó el matrimonio igualitario. Yo tenía 25 años y vi en la televisión a parejas del mismo sexo celebrando frente al Congreso. Pensé en Beatriz. En si estaría feliz en algún lugar lejano. Mi madre. En cambio, murmuró que era el fin de la familia tradicional. Pero noté que no cambió de canal. Yo estudié filología en la Universidad de Cantabria. Me enamoré de un chico que luego me dejó. Trabajé en una librería del casco viejo. La vida transcurría sin grandes sobresaltos. Hasta que, un día de lluvia otoñal, recibí una carta. El remitente Beatriz Fernández. Mi corazón latió con fuerza. La abrí con manos temblorosas. La carta olía a sal y a jazmín. Beatriz escribía desde un pequeño apartamento en el barrio Pescador de Santander. El mismo donde habíamos crecido. Querida Carolina, no. Me llamaba por mi nombre. El mismo que compartía con mi madre. He vuelto. Laura y yo vivimos aquí desde hace unos años. Sé que tu madre no querrá verme. Pero tú siempre fuiste diferente. Me gustaría verte. Si tú también lo deseas. No sabía qué hacer. Guardé la carta en un cajón durante semanas. Mi madre notó mi distracción. Pero no preguntó. Una noche. Mientras cenábamos rabas en silencio. Solté, tía Beatriz me ha escrito. El tenedor de mi madre cayó contra el plato. ¿Qué quiere esa mujer ahora? Su voz era hielo. Le conté el contenido. Carolina se levantó. Fue al balcón que daba a la bahía. Y permaneció allí largo rato mirando las luces del Palacio de la Magdalena. Cuando volvió, tenía los ojos enrojecidos. No vayas, hija. Esa vida la destruirá también a ti. Pero yo fui. Quedamos en un café junto al Mercado de la Esperanza. Beatriz llegó puntual. Con el pelo más corto. Algunas canas. Pero la misma sonrisa tímida. A su lado caminaba Laura. Alta. Con ojos vivaces y una bufanda roja. Me abrazaron como si nunca hubiéramos estado separadas. Hablamos durante horas. Beatriz me contó cómo. Después de la bofetada. Se fue a Madrid. Trabajó en museos. Vivió su amor con Laura abiertamente cuando la sociedad empezó a cambiar. Tu madre tenía miedo. Carolina. Miedo a perder la imagen perfecta que tenía de nosotras. Pregunté por qué había vuelto. Beatriz bajó la mirada. Porque echo de menos el mar. Y porque Laura y yo queremos formar una familia. Adoptar. Me quedé helada. En aquella España aún conservadora del norte. Era valiente. ¿Y mamá? Pregunté. Beatriz suspiró. No espero que me perdone. Solo quiero que sepa que soy feliz. Los encuentros se hicieron habituales. Iba a su casa. Un piso luminoso con vistas al Cantábrico. Lleno de cuadros y libros.
Conocí su vida, las cenas con amigos diversos. Las manifestaciones por el orgullo cuando llegaba junio. La serenidad con la que Laura y ella se tomaban de la mano por la calle. Yo, que había crecido en la sombra del qué dirán. Sentía una mezcla de envidia y admiración. Pero también culpa, cada vez que volvía a casa. Mentía a mi madre sobre dónde había estado. Una tarde, Beatriz me confesó algo que me dejó sin aliento. Cuando tu madre se quedó viuda, yo quise volver para ayudarla. Pero ella me escribió una carta terrible, diciendo que prefería criar sola a su hija antes que tener cerca a una hermana así. Me dolió tanto que decidí desaparecer. Sentí rabia hacia mi madre. Pero también compasión. Cuánto miedo había tenido que sentir para escribir algo así. Los meses pasaron. Laura y Beatriz iniciaron los trámites de adopción. Yo las acompañaba a las entrevistas. Veía cómo su amor era evaluado por asistentes sociales que, afortunadamente, eran de una generación más abierta. Una noche, después de una cena en su casa, Beatriz me dijo, si algún día necesitas algo, cualquier cosa, aquí estaremos. Y supe que hablaba en serio. Pero el secreto no pudo mantenerse eternamente. Una vecina del Sardinero vio a mi madre en el supermercado y, con esa malicia cantábrica disfrazada de preocupación, le comentó: Carolina, he visto a tu hija con tu hermana y su amiga. Mi madre llegó a casa pálida. Me esperó en el salón, sentada muy recta. ¿Es verdad? Asentí. Lágrimas de furia le surcaron las mejillas. ¿Cómo has podido traicionarme así? Esa mujer destruyó nuestra familia. Discutimos como nunca. Le grité que la que había destruido todo había sido ella con su intolerancia. Que Beatriz nunca había dejado de quererla. Mi madre lloró desconsoladamente. No entiendes. Hija. En nuestra época, eso era impensable. Me educaron para creer que era pecado mortal. Tenía miedo de que te contagiaras. De que la gente hablara. Por primera vez vi su vulnerabilidad. La mujer fuerte. La viuda digna. Era también una criatura asustada por los fantasmas de otra España. Aquella noche no dormí. Pensé en las dos gemelas, separadas por un abismo que el tiempo había agrandado. Pensé en mí, atrapada en medio. El conflicto estalló del todo cuando Beatriz y Laura recibieron la noticia: les habían concedido la adopción de una niña de 3 años. Llamada Alba. Era una pequeña de ojos grandes y cabello rizado. Huérfana de madre y con un padre incapacitado. Cuando me lo contaron, lloramos las 3 abrazadas. Queremos que sea su madrina, dijo Laura. Acepté con el corazón lleno. Pero, ¿cómo decírselo a mi madre? Decidí invitarla a casa de Beatriz. Sin previo aviso. Vamos a tomar un café con una amiga. Mentí. Carolina, siempre confiada en mí, aceptó. Cuando llegamos al piso y vio a su gemela abrir la puerta, se quedó petrificada. ¿Qué significa esto?, balbuceó. Beatriz, con voz temblorosa pero firme, respondió: significa que te echamos de menos, hermana, y que queremos que conozcas a tu sobrina. Alba estaba jugando en el salón con un puzzle. Al ver a mi madre
Corrió hacia ella con esa inocencia infantil y le tendió un dibujo, 2 mujeres cogidas de la mano y una niña en medio. Bajo un sol sonriente. Carolina se arrodilló. Tomó el dibujo con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es preciosa», murmuró. Pasamos la tarde en un silencio incómodo al principio. Pero poco a poco la niña rompió el hielo. Alba se subió al regazo de Carolina. Le mostró sus juguetes. Le preguntó si quería jugar. Mi madre, que siempre había sido tan rígida, se dejó llevar. Reía con las ocurrencias de la pequeña. Le cantó una nana que nuestra abuela nos cantaba a Beatriz y a ella de niñas. Beatriz y yo nos mirábamos, conteniendo la respiración. Cuando nos fuimos, Carolina no dijo nada en el coche. Al llegar a casa, se sentó en el sofá y lloró como nunca la había visto llorar. He perdido tantos años. Sollozó. Mi hermana. Mi sobrina por miedo. Por orgullo estúpido. La abracé. Por primera vez. Sentí que el muro empezaba a resquebrajarse. Los meses siguientes fueron un lento deshielo. Carolina empezó a visitarlas. Primero con excusas: traigo magdalenas caseras. Luego sin necesidad de justificar. Veía cómo Beatriz y Laura educaban a Alba con un amor inmenso, le leían cuentos. La llevaban a la playa. Le enseñaban a respetar la diversidad desde pequeña. Mi madre, que había sido tan estricta conmigo, se volvía blanda con Alba. Le compraba vestidos. La llevaba a la heladería de la Plaza Porticada. Le contaba historias del Santander de su infancia. Pero aún había sombras. En la familia extendida, algunos primos murmuraban. En la misa del domingo, alguna vecina miraba de reojo. Carolina sufría en silencio. Una noche me confesó: me da vergüenza haber sido tan cruel. Pero también rabia. Porque durante años creí que hacía lo correcto. Le dije que el arrepentimiento era el primer paso hacia la redención. El punto de quiebre llegó cuando Alba cayó enferma, una neumonía fuerte que la llevó al hospital. Beatriz y Laura estaban destrozadas. Yo llamé a mi madre. Carolina llegó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con una maleta llena de ropa de Alba y sus juguetes favoritos. Se quedó noches enteras velando a la niña, relevando a Beatriz para que descansara. En aquellos días de angustia, las gemelas volvieron a hablar como antes, de su infancia, de su padre, de los miedos compartidos. Cuando Alba salió del hospital, Carolina organizó una cena en nuestra casa. Invitó a Beatriz, Laura y la niña. Preparó cocido montañés, el plato favorito de su hermana. Al final de la cena, levantó su copa de sidra y dijo, con voz quebrada: por la familia que somos. Aunque tardé en entenderlo. Beatriz lloró. Se abrazaron como no lo habían hecho en décadas. Yo lloré también, viendo cómo el amor, terco y paciente, había ganado una batalla que parecía perdida. La reconciliación no fue perfecta. Hubo recaídas. Mi madre a veces hacía comentarios antiguos, fruto de una educación que no se borra de un día para otro. Beatriz, herida durante tanto tiempo, a veces se cerraba. Pero Alba era el pegamento. La niña llamaba abuela Caro a mi madre y mamá Bea,
y mamá Lau a sus madres. Esa naturalidad infantil desarmaba cualquier tensión. Yo, mientras tanto, vivía mi propia revolución interna. Ver a Beatriz y Laura criar a Alba con tanto amor me hizo cuestionar muchas cosas. Empecé a salir con Marta, una compañera de la librería. En secreto al principio. Cuando se lo conté a Beatriz, me abrazó fuerte. No tengas miedo, sobrina. El mundo ha cambiado. A mi madre se lo dije una tarde en el paseo de Pereda, viendo el atardecer sobre la bahía. Esperaba su rechazo. En cambio, suspiró y dijo: si te hace feliz, solo quiero que no sufras lo que sufrió tu tía. Me tomó la mano. Sentí que, por fin, éramos una familia completa. Los años siguientes trajeron más cambios. Beatriz y Laura se casaron en una ceremonia íntima en la península de la Magdalena, con el mar de testigo. Mi madre llevó a Alba de la mano hasta el altar improvisado, vestida de blanco. Lloramos todos. Carolina dio un discurso breve pero sincero: el amor no entiende de moldes. Hoy celebro el de mi hermana y su esposa. Y pido perdón por los años que perdimos. Alba creció rodeada de 3 mujeres fuertes que le enseñaron que la familia se elige, se construye, se perdona. Yo me casé con Marta años después. Y Beatriz fue mi madrina. Mi madre bailó en la boda hasta altas horas, con una sonrisa que nunca le había visto tan libre. Pero la vida, caprichosa, nos reservaba una última prueba. A Carolina le diagnosticaron cáncer. Los médicos fueron claros: meses. Tal vez un año. La enfermedad la debilitó rápidamente. Beatriz dejó su trabajo para cuidarla, alternándose con Laura y conmigo. Las gemelas volvieron a dormir bajo el mismo techo, como cuando eran niñas. Hablaban hasta altas horas, recordando anécdotas, riendo, llorando. Carolina pidió perdón 1.000 veces. Beatriz la abrazaba y le decía: ya está, hermana. Ya estamos juntas. En sus últimos días, Carolina pidió que la lleváramos a la playa del Sardinero. Era otoño. El mar rugía gris y bravo. Sentada en una silla de ruedas, con Beatriz a un lado y yo al otro, miró el horizonte. Siempre pensé que el mar se llevaba todo, dijo. Pero también trae cosas de vuelta. Alba corría recogiendo conchas. Carolina sonrió débilmente. Gracias por devolverme a mi hermana. Murió una noche de invierno. En paz. Rodeada de nosotras. En el funeral, Beatriz leyó un texto que había escrito: Carolina y yo fuimos 2 mitades de un mismo espejo roto. El tiempo, el amor y una niña valiente nos ayudaron a recomponerlo. Después de la muerte de mi madre, la casa de Santander se llenó de un silencio nuevo. Pero no vacío. Beatriz, Laura, Alba y yo nos mudamos juntas allí. La niña, ya con 10 años, corría por las habitaciones que habían sido testigo de tanto dolor y ahora resonaban con risas. Pintamos las paredes de colores vivos. Colgamos fotos de todas nosotras, las gemelas jóvenes sonriendo en la playa. Carolina sosteniendo a Alba recién adoptada. Marta y yo en nuestra boda. Las 4 adultas abrazadas frente al mar.
Alba creció sabiendo toda la historia. Le contamos la verdad con suavidad. Pero sin ocultar nada, el cachetazo. El exilio. El miedo. El perdón. Ella escuchaba con ojos muy abiertos y luego preguntaba, ¿por qué la abuela Caro tuvo tanto miedo? Beatriz respondía, porque en su época el mundo era más pequeño y oscuro. Pero tú nos enseñaste a abrir las ventanas. Yo. Carolina, la hija. Encontré en la crianza de Alba un sentido profundo. Vi cómo Beatriz y Laura, que tanto habían sufrido por su amor, lo transmitían multiplicado a esa niña. Vi cómo el rechazo de antaño se convertía en aceptación radical. Y entendí que el amor, cuando es auténtico, no se extingue, se transforma. Se expande. Cura heridas que parecían incurables. A veces, al atardecer, salimos las 4 a caminar por el Sardinero. Alba corre delante, recogiendo piedras lisas que el Cantábrico ha pulido durante siglos. Beatriz y Laura se cogen de la mano, con la naturalidad de quien ha luchado por ese derecho. Yo las sigo, pensando en mi madre. Sé que, desde donde esté, nos mira y por fin comprende. En Santander, la ciudad que nos vio rompernos y recomponernos, el mar sigue trayendo y llevando. Pero algunas cosas, las importantes, se quedan para siempre, el amor que vence al miedo. El perdón que llega tarde pero llega. La familia que se elige más allá de la sangre. Y cuando Alba me pregunta si la abuela Caro nos ve, le respondo que sí. Que está en cada ola que acaricia la arena. En cada risa que llenamos la casa. En cada abrazo que nos damos sin miedo. Porque al final, el amor siempre encuentra su camino de vuelta.